Dios les bendiga, ¿cómo están todos? Espero que todos estén súper bien. Hoy tenemos un nuevo episodio de Pensamientos de Bien Podcast, así se llama el podcast, Viticor. Y, y bueno, la idea es poder hablar con un invitadazo, una persona que hemos compartido un poco. Este fin de semana compartiremos un poco más y la idea es que podamos, pues, de pronto hablar acerca de nuestras experiencias, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha Yes. tratado el frío hasta ahorita? Uy, súper bien, ahí vamos. Pues Cali es súper caliente, ¿sabes? Entonces estar aquí es chévere, o sea, el fresquito, nice. Sí, Sí, súper. todo cool, sí. Y bueno, parce, yo, antes de prender cámaras y de prender todo, hemos estado hablando harto y yo me acuerdo de la primera vez que te vi, que tú me decías como, oh, por allá en ese evento. Pues sí, fue la central de Palmira, hace como, yo diría unos 10 años y recuerdo que a mí me marcó mucho ese evento porque fue la primera vez que yo salí de Bogotá. Y pues éramos con una banda de adolescentes, algunos estaban niños y pues yo en mi adolescencia. Y recuerdo llegar con muchas expectativas. Yo iba súper, pues como expectante de lo que Dios podía hacer en ese evento. Y aparte de eso, pues era la primera vez de uno saliendo, mi primera vez en Pero, avión. ¿en serio? Sí, entonces o sea, ha sido un recuerdo muy bonito. De allá conocí en ese evento particularmente. Nos quedamos en la iglesia de Terrón, Colorado, en el segundo piso, me Uh, acuerdo muy bien. Y bueno, allá conocimos a grandes personas que, como Davidito, Bravo, como Gerson, Tobar, ya me acordé el apellido. Toar, sí. Y a Viticor también lo vimos por ahí participando. Esa fue la primera vez que yo te vi, pero seguramente no fue la primera vez que tú empezaste a servir. ¿Cómo fueron esos inicios, parce? Los inicios. Literal fue bien chistoso porque yo diría que empezó todo en la cocina de mi casa, ¿no? ¿Sí? Sí, en serio. Llegaba y ponía como el palo de la escoba, literal, y empezaba a cantar, a cantar, a cantar, a imaginarme cantar. Bueno, mi abuela cantaba, ¿no? Ah, Mi abuela, los hermanos de mi abuelo cantaban. De hecho, mi abuela fue la primera bautizada en la costa pacífica. Entonces yo, wow. sí, fue la primera y yo, oh my goodness, cuando me dijeron eso, yo, oh, chanfle. Pero bueno, ella cantaba muy bien y, uy, claro, siempre la escuchaba cantar a ella. Y todo empezó en la cocina, yo diría que en la cocina, de verdad. Una de las primeras experiencias que tuve fue que estaba ahí cantando y cerré los ojos y empecé a cantar esa canción que... Porque grandes maravillas haces tú, porque grandes maravillas haces tú. Entonces empecé a cantar esa canción cuando, de repente empecé a sentir algo, pero inmenso. Pero era en extremo. Pero entonces yo me asusté, claro, estaba adolescente. Y yo dije, uy, no. O sea, como que me estaba como asustado. Como que, ¿qué me está Sí, pasando? como que esto es lo normal dentro del cristianismo. ¿Sí me entiendes? Dije, Dios mío. Y claro, empecé a cantar, a cantar. Cuando, claro, empecé a sentir esa presencia tan espectacular, esa grandeza de ese ser. Tanto que el corazón literal bombeaba a mil y lo que sentía era impresionante. Y yo dije, chanfle, si siempre que voy a cantar voy a sentir esto, quiero hacerlo siempre, men. Y esos fueron los inicios en la cocina. Ya luego después, llegué a la iglesia del jardín y allí había un copastor y él me decía, hey, vos cantás y yo, Intento. intento, sí, intento. Nunca, la verdad, nunca había estado ni en un grupo de alabanza ni nada. Siempre era como en casa, en casa. Y él me dijo, ve, cántate una cancioncita. Yo le dije, ok, canté y el man dijo, uy, pero ¿tienes buena voz? Y yo, no, sí. Y el man, sí, 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 tienes buena voz, no, no, ni ingresa al grupo de alabanza. Y yo, ¿en serio? ¿El grupo de alabanza? Yo, de una, hágale. Y bueno, así empecé en el grupo de alabanza. Luego salí a cantar a una iglesia y, y me escuchó Khaled. Khaled, el bajista De Afrozone. ya. Y me dijo, hey, men, tengo una bandita, ¿qué tal si vienes y nos escuchas? Y bueno, sería chévere que estuvieras allí. Y yo, dale, varón, de una. Pero olvidaba que también antes, cuando estaba más niño, sí cantaba en las confraternidades de niños, en los Ujú. cultos de niños y todo eso, en las iglesias cercanas.
Muchos cantaba ahí. empezamos con eso. Sí, en los eventos de, De de niño. niños, de verdad, lo especial. Recuerdo que mi primer especial fue, si fueras al campo podrías Ujú. mirar las flores. Esa era, siempre que iba a alguna iglesia, Esa esa era iba la vieja y fija. confiable. Esa iba fija, la verdad. Y sí, ahí empezó Dios a poner la gente adecuada, la gente indicada, y bueno, empezó Dios como a darme ese Mira crecimiento. que me parece bonito que dices, yo me visionaba, o sea, como que cogía el palo de la escoba en una, de pronto en la cocina, en un lugar que pues seguramente es para otras cosas, y tú decías, yo me visionaba como tal vez, no sé, cantando en una convención, Hmm, seguramente ya habían personas en ese entorno en donde tú podías admirar y sí, decías, sí. uy, algún día quisiera cantar con tal Ujú. persona. Y qué bonito es uno soñar en Dios, ¿no? O sea, creo que a veces nuestros sueños, y siempre será así, nuestros sueños se quedan cortos para el Dios que tenemos. Es tremendo que si de pronto alguien nos ve, nos escucha, uno debería como poner ese sueño lo más grande que pudiera llegar, porque pues ese es el nivel de Dios que uno tiene, un Dios de cosas grandes, Total, también de pequeñas, pero total, de sueños grandes. total. ¿Cómo, o sea, aparte de que tú dices, me empezaron de pronto en mi entorno a llegar personas Ujú, que empezaron a direccionar, o sea, Dios direccionando a esas personas a cantar, de ujú. pronto a crecer en ese ministerio, pero ¿cuándo fue que tú dijiste como que fuiste consciente de quiero ir a ese punto? O sea, quiero ya empezar a cantar, a hacer un ministerio que Dios pueda usar para Ya. mucha gente. Sí, antes de que se me olvide, mientras cantaba en la cocina, me acuerdo que siempre me imaginaba en lugares. Siempre, siempre me ponía como un escenario. Bueno, estoy en tal convención en tal parte. Bueno, estoy en tal iglesia. Y me ponía el escenario. Pero no era tanto porque imaginarme las masas y No, la no, gente ni no. la fama, sino como que qué rico adorar a Dios en esta iglesia y así. Es que era tu llamado. O sea, Exacto. a veces los sueños son como el llamado que Dios Literal, tiene para uno. literal, bro. Y pana, o sea, en cada parte que me imaginé, a todas me llevó Dios. A todas, a todas, a todas. A veces digo, debí soñar más. Debí imaginarme como en otro. Como en el Campín, en el Pascual, Literal, ven, como que, oh my goodness, por otro. Sí, de sí, Estados sí, en Unidos. Estados Unidos, por allá, en Australia. Pero, mano, sí, a donde soñé, donde Sí, sí, imaginé, sí. allá me llevó el Señor. Entonces, bueno, pasaba que cuando a medida que iba cantando, que salíamos a cantar con los muchachos y todo eso, veía cómo el Señor nos usaba y empecé a sentir como ese amor a eso, a poder llevar el pueblo a la adoración y a sentir como esa responsabilidad ya como que no es cantar por cantar. O sea, literal, hay un objetivo y es llevar la iglesia a la adoración. Entonces empecé a sentir como esa responsabilidad uy, chanfle, testimonio y muchas cosas pues que vos como que empezás a cuadrar y ya sentís como ya el llamado más serio, ¿no? Como que ya, uy, chanfle, toca ponerle ya em, seriedad a la vaina. Bueno, que siempre hubo seriedad, ¿no? Sino que pues hacer las... No, sí, 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 hacer las cosas con un Sí, poco más de responsabilidad. exacto. Me acuerdo una vez que fue un campamento y en ese campamento canté y quedé disfónico, súper disfónico. Y obviamente el hablar en lengua baja es que uno la pasión y a veces uno no, bueno, en ese momento no sabía cómo manejar pues bien lo de la respiración y todo eso. El hecho es que quedé súper disfónico y faltaban como 3 cultos más. Y fui al cuarto, me arrodillé, cerré las puertas de la habitación de ese campamento donde estaba y me arrodillé y le dije, Señor, usted, usted me llamó a esto. Le dije, yo sí estoy en lo correcto, usted sí me llamó a esto. Lo dije mentalmente, ¿no? Y le dije, ok, Señor, si usted me llamó, pues dígamelo. Porque llega un momento que uno como que estoy siguiendo esto porque sí o porque el Señor me llamó. Aunque sentía obviamente el respaldo y todo eso. Y cuando salgo de la habitación venía un pastor y sin decirme nada solo me dijo, sí, el Señor te llamó a esto. Yo, y la oración fue mental y el pastor ni siquiera estaba cerca. Y me dice, sí, 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 el Señor te llamó a cantar, a eso te llamó el Señor. Mano, yo me quedé sorprendido.
Y claro, a llorar, mano. Y yo, Señor, gracias por responder tan Tan rápido. rápido. Sí, tan rápido. Y luego que empezamos a cantar, men, estaba disfónico y cuando tomé el micrófono empecé a cantarme en la voz nítida, 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 nítida. Esa fue de las primeras experiencias que dije, esto me gusta. A mí mira que ya que me hiciste acordar de una experiencia que la quisiera compartir, es muy, Ujú. muy cortica. Fue algo muy similar, imagínate que pues nosotros estuvimos cantando en una iglesia que era chiquita, normalita, pero yo desde que era muy niño, cuando yo me tomaba las cosas demasiado en serio, o sea, demasiado. Ya era demasiado al punto que si yo me equivocaba en algo, literalmente, para mí eso era una tragedia. Entonces, imagínate que en esa época yo no tenía bajo, que es el instrumento que yo tocaba. Y yo había quedado, bueno, que me iban a prestar el bajo de la iglesia. Cuando yo llegué, me dijeron no, el bajo no se lo puede llevar, no sé qué. Bueno, hablé con el pastor, me lo prestó. Pero solamente el bajo. Yo había sacado el bajo y el ampli. No, solamente el bajo, listo. Entonces me fui. Cuando miré, no tenía cable. Mm, Entonces, claro, yo dije, no, tengo que... Y yo conocí a un músico por ahí que él tocaba en la iglesia, entonces yo fui hasta allá, me prestó un cablecito, como una cosa así. Me dijo, parce, pero eso no suena, eso no sirve. Puede hasta que se Pero queme. llévelo, pero eso no. Y yo llorando todo ese camino en llegar a esa iglesia. Yo había mandado el bajo con un primo, que ellos iban adelante mientras yo conseguía las demás cosas que me hacían falta. Cuando yo llegué allá a la iglesia, mi primo me dijo, ay, yo dejé el bajo en la casa de una tía. Y llevó el vanos corriendo porque era cerca. Y bueno, el todo fue que en la prueba de sonido, pues lo que se pudo hacer de prueba de sonido, Ok. nosotros ahí como, uy, escuchando, cuando yo empecé a conectar bajo, no sonaba y no había más cables. Viejo, y yo me puse muy bravo con Dios porque yo tiendo a ser muy sincero y honesto, o sea, muy Yes. franco. Y entonces imagínate que yo, Señor, usted me llamó a esto, pero no tengo las cosas. Y eso es su problema. ¿Qué hago? Yo no voy a poder tocar, me voy a subir, pero yo no va a sonar nada. Ujú. Y yo me había preparado y tal, es cuando subo, sonó. Después, o sea, sonó todo el tiempo. Después, cuando yo lo fui a probar después del culto, no No sonó. sonó. Oh my goodness. Una cosa, o sea, una cosa tremenda que esto, mira, esto es importante que uno lo cuente para que la gente, la fe de la gente pueda crecer, Total. de que nosotros no predicamos o hablamos cosas por nuestra cuenta, Yes. sino que se predica de un Dios que hizo obras, que sigue haciendo obras y que seguirá haciendo obras. Total. Amén. Así es. Y me imagino que tú has vivido experiencias que han marcado tu vida, o sea, experiencias que en el canto, en la música, en la adoración, que han marcado tu vida. Quisiera de pronto que nos contaras otra experiencia que tú digas como, wow, esta experiencia Dios me habló de esta manera o Dios me usó para decirle algo a alguien. No sé, de pronto tengas otra. Mm. O un montón. Uy, hay varias. O no sé cuántas decir. Hay varias, sí. Hubo una vez. Vos sabes que los músicos o cantantes siempre estamos como expuestos a comentarios, a Ujú. vainas así. Y una vez, ah, sí, uno escuchó un comentario y yo dije, señor, qué pereza. O sea, yo dije, señor, uno quiere hacer esto para usted y se encuentra todas esta serie de situaciones malucas. Y recuerdo que esa noche estábamos hablando con un grupo de amigos y dijimos, no, ve, ¿sabes? Empezamos a hablar de Dios. Como que, ve, Dios cachó en tu vida, ve, mira que Dios hizo esto, ve, pana, genial. Cuando decimos, saben, muchachos, ve, ¿por qué más bien no nos vamos a orar ya? Y era un día entre semana, o sea, todos teníamos que ir a estudiar al día siguiente a la universidad. Y dijimos, vámonos a orar, pero ¿a dónde? ¿Qué finca nos conseguimos ahora? No, llamamos a un hermano por allá atrás de Cristo Rey. Vengan para acá, que listo, Caigan. caigan, mano. Y a esa hora cogimos motos y allá. Eso fue como a las 10 de la noche. Y en el camino yo iba hablando con Dios y le decía, Señor, yo allá te voy a entregar esto. O sea, allá, Estabas cargado. sí, sí, dije, te voy a entregar el ministerio. Le dije, yo voy a seguir aquí en la iglesia porque usted es mi vida, ¿sí me entendés? O sea, ya se había convertido en mi estilo de vida literal. Dije, no, esto, de aquí no me voy, pero sí el ministerio, sí, sí te lo entrego. Dije, no le voy a cantar mal, le dije al Señor, no le voy a cantar mal, la verdad. Y llegamos al lugar, men,
Y bueno, como todo empezamos a recochar, llegamos y tal, tal, bueno, después de la recocha, bueno, pelados, vamos a orar, y listo, cada uno por su lado. Yo me retiré como al monte y yo soy bien cobarde a la oscuridad. Yo, sí, eso, y en el monte todavía, no. Peor. Pero, ven, ese día era tanta La presencia de Dios que sentías. sí, y tanta la necesidad Ajá, también, y ajá. las ganas como decirle, Señor, ve, aquí te entrego tú, lo que me Tu entregaste, carnita. ya, que no pensé en nada y no que me fui para el monte. Y ahí empezamos a cantar, y empecé a cantar Cuán grande es Él. A medida que cantaba Cuán grande es Él, cerré los ojos y empecé a sentir una presencia. Pero, o sea, yo antes había cantado Cuán grande es Él, pero uno sí se lo imagina grande, pero ese día no me lo imaginé, ese día sentí, ¿sí me entiendes? La grandeza del Señor. Eso era impresionante. O sea, yo sentía los cielos perdidos, literal, ante la grandeza del Señor. Y claro, me asusté porque sentía que esa grandeza se venía acercando, acercando, acercando. Y vos sabes que cuando uno está en la presencia del Señor, uno se siente como impuro, o sea, indigno de estar allí. Eso es lo que te asusta, como que, uy, Señor, aquí me va a derretir o algo así, ¿sí me entiendes? Obviamente. Y empecé a cantar y sentía esa grandeza, esa grandeza, esa grandeza, esa grandeza. Cuando esa noche el Señor me habló directamente y me dijo de una, o sea, ni siquiera esperó que yo le dijera, Señor, ve, pasa esto, te voy a entregar esto. Porque yo lo había pensado, pero dije, allá le digo. Pero en ese momento el Señor me habló directamente, fue las primeras veces que el Señor me habló directamente y me dice, yo a usted lo llamé a esto, así literal. Me dijo, diga lo que digan, siga cantando porque yo a usted lo llamé a esto. O sea, ahí me desarmó, Aaron. Y el amor que sentí tan fuerte, dije, Señor, ok, está bien. Si usted lo dice, maestro, Sí, paila, nada que hacer. nada que hacer. Entonces, claro, a partir de ahí, yo dije, uff, chanfle, y entiendo, y vienen cosas, dificultades y vainas, pero uno sigue ahí porque ya el Señor mismo te dijo, hey, te llamé. Entonces Súper. uno siente esa responsabilidad. El precio del llamado. Ujú. Y, Literalmente. y mira que de todas formas Jesús pagó el precio de la gracia. Él mismo vino, se hizo hombre y lo pagó. ¿Y por qué por qué nosotros a veces o músicos, cantantes que tanto a ti como a mí me ha pasado que mucha gente habla muchas cosas o sea, sin conocimiento y hasta Ujú. ponen entredicho la relación que uno tiene con Dios, que Exactamente. creo que eso es lo más doloroso. Yes. La intención de lo que Ujú. uno hace lo ponen entredicho por sus comentarios, pero ese es el precio de uno hacer Sí, cosas, total. cosas de Total. pronto diferentes, distintas y que cuando a Dios a uno lo llama a eso, uno tiene que saber que se va a enfrentar a eso. Uf, claro, Que total. es re doloroso, ¿no? Obviamente, porque pues sí, vos pensás que todo. Pero eso, por ejemplo, a ti qué te enseñó, o sea, porque yo entiendo que seguramente si a uno le dicen lo que te digo, yo me acuerdo una vez que nosotros montamos una canción y en Facebook eso la gente decía, es que ustedes están adorando a Satanás con Uy, el rock, o ¿qué? ¿A lo sea, bien? palabras bien pesadas. Y yo me acuerdo que eso se volvió ahí una pelea entre comentarios, unos defendiendo, otros pero que uno decía, uff, ¿cómo alguien puede llegar a conocer mi intención del corazón al hacer algo para Dios? Total. Pero uno tiene que aprender a afrontar eso. Sí, total. ¿Y tú cómo crees que te sirvió para entender que eso hacía parte de ese llamado? Eso hace parte del llamado. Fue complicado, porque luego de tantas vainas que uno viene como a separar eso, y literal entendí que el concepto de Dios es el que vale, ¿sí me entendés? Y que Dios más que nadie conoce la profundidad de tu corazón, por qué haces las cosas, y que el concepto de Él es el que vale. Y también aprendí como a separar, no sé si va a sonar un poco como fuerte, porque hay gente que está en la iglesia, pero son malos, literal, o sea, no malo de mal, Tienen una mala intención. Exactamente, Sí, 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 exactamente. sí. Entonces, uy, eso me ayudó muchísimo como porque uno, cuando está empezando, uno como que
todo lo ve como color rosa, ¿no? Es ingenuo, uno es muy ingenuo. Exactamente, Sí, uno sí. como que todo lo ve y todo el mundo te parece santo y Sí. todo el mundo, Sí. y todo el mundo, y claro, y como tú vives esa relación con Dios, tú piensas que todo el mundo vive en la misma, Y y uno eso, se empieza a dar cuenta que a lo pasan bien, las sí, sí, cosas sí, que uno dice, pero ¿cómo así? exacto. Esto ni en el mundo. Uy, mano, uno dice, literal, mano, uno dice como que en serio, ni los de allá. Pero, uy, eso te ayuda como a independizar tu relación con Dios. Como a decir, ok, mi relación con Dios va por aquí. Y literal, lo organizacional va como la gente y todo lo demás va como por acá. Aunque va ligado, sí me vamos a entender. Pero uno aprende como a depender mucho de Dios. ¿Sí me entiendes? Como a... No sé si me hago entender. Sí, o sea, lo que creo estás diciendo es, Dios, cuando pasan ese tipo de cosas, uno se empieza a dar cuenta que el hombre sigue siendo hombre Exactamente. y que Dios sigue siendo Dios. Exactamente. Literal, literal. Esas son las palabras que estaba buscando, bro. Imagínate Sí. que yo con todo eso que a mí me han pasado también un par de experiencias, sobre todo una, recuerdo muy dolorosa, que me enseñó mucho y que yo cuestionaba. Yo siempre he sido muy franco con Dios en lo que he sentido y siento que esa es como mi relación con Él y Él siempre ha sido muy franco conmigo. Y imagínate que yo pasé por un evento complejo, nos bajaron de una plataforma de una iglesia, así en vivo, en pleno, bueno, la persona que lo hizo después empezó a decir cosas ahí, y pues nosotros éramos unos adolescentes y recuerdo que yo esa vez, o sea, fue muy doloroso, pero eso yo te entiendo es porque lo que yo aprendí fue que la gente que era más difícil de amar, la gente que de pronto te hizo daño en algún momento, era la que más yo necesitaba amar. Exacto. Y era la gente de la cual yo más tenía que aprender, que eso que Ujú, tú dices, la iglesia está llena de una, podríamos decirlo así, como una gama, un espectro ujú. de muchas personas que están dañadas igual que nosotros, Total, igual que yo. total. Y que uno tiene que de alguna manera amarlos y tiene Obviamente. que entender que esas personas que tú dices que sí de pronto van con una doble intención, pues Dios las ama igual. Claro, totalmente. Pero es Y complejo, no deja es de ser súper difícil. complejo No porque, deja de claro, ser difícil. porque allí te das cuenta, eso es parte de tu ministerio, como amar, Ujú. ¿no? Sí. Amar. Sí, Amar a literal. gente que Literal. no debería, uno en su pensamiento humano, uy, no, este man me hizo esto, no lo amo. Exactamente. Y el Señor como que siempre, y no, y lo que uno tiene que tener muy en cuenta es que siempre va a haber gente que te va a querer hacer daño. O sea, pero como dices tú, Dios, yo creo que Dios todo eso lo torna para bien, a a nuestro favor, porque uno crece, am, y ya uno empieza como a denotar que el amor de Dios es otra cosa, que es más que hablar y fingir, o, hermano, sino que es ya cuando te toca amar a alguien que te ha hecho, ¿sí me entendés? ¿No? Como que ahí donde se prueba verdaderamente el cristiano, ¿no? Y el amor de Dios que hay en tu Sí, vida. lo que uno tiene de Dios adentro de uno. Exactamente. Y mira que, bueno, hablando de esto del llamado, ya casi para terminar, yo creo que también es muy importante, desde tu experiencia, lo que tú has dicho o de lo que tú has vivido, para ti la palabra excelencia, hacer las cosas bien, buscando hacerlas, no obviamente como tú lo decías, y yo te entiendo porque a mí me pasa lo mismo, y cuando te visionabas en convenciones, uno no lo hacía por la gloria de uno lo hacía era porque era el llamado que había en el corazón de uno, Ujú. y Dios lo está direccionando hacia allá. Es- Y creo que era algo así como lo que le pasó a José, que él sueña algo y que Dios lo está preparando. Obviamente el costo para Ah, llegar allá ya. fue duro, Sí, sí. pero fue llegar allá. Pero para ti la excelencia, ¿cómo tú ves hacer las cosas? O sea, ¿con qué grado de detalle lo haces? ¿Cómo crees que se deben hacer las cosas? Por ejemplo, para alguien que esté en su iglesia solito, que de pronto tenga su pianito, no haya batería, no haya nada más y tal vez esté un poco frustrado porque en sus inicios o en ese presente esté con esas herramientas tan limitadas.
Pero tú, para ti, desde el inicio hasta hoy, para ti, ¿cómo es prepararme para hacer algo para Dios? ¿Lleva harto tiempo? ¿Eres minucioso? ¿No tanto? ¿O cómo lo ves? Yo creo que lleva tiempito y obviamente la música es de detalles, ¿no? Entonces uno tiene obviamente que ser muy minucioso en eso. El tema de la excelencia, uy, man, porque hasta ahora uno se siente que no, No llegó. sí, que no llega, sí, literal, y uno dice, chamble, llevo tanto tiempo y aún siento que falta Y mucho, ahí mucho, siguen mucho. habiendo errores. Y siguen habiendo errores y me sigo desafinando eso es lo Eso es normal, otro tema güey. de cómo uno afronta los errores. Uh, Pero sí. ese es otro tema que es chample. Pero yo creo que la base de todo está en hacerlo para Dios, ¿no? Digo que porque hay unos que son muy excelentes y muy bien, pero en cuanto a Dios o presencia, se vuelven tan técnicos que como que, sí, vienen a ser como músicos y ya. Y obviamente la idea también es ser adoradores, ¿no? O sea, es adorar. Creo que o sea, para mí la base sería esa. Y ya luego trabajar duro, o sea, para destacar y hacer las cosas bien para Dios. Súper. ¿Y cómo enfrentas, cómo confrontas o cómo te das? Yo cuando era muchacho me da mucho palo cuando hay errores, porque mira que yo soy profe de música, entonces les enseño mucho a mis estudiantes. Hay un punto que trato de que sea constante en la enseñanza y es que uno como músico tiene que aprender a estar en frustración y aprender a tener, o sea, amar los errores Mm, obviamente a ser evaluativo, a ser autoconstructivo ya. con las cosas que pronto pasan, pero uno está constantemente con eso, o sea, y más si de pronto uno quiere hacerlo perfecto y no porque no sale perfecto, pero siempre van a haber cosas. ¿Tú Sí. o eres más bien relajado de, bueno, ya pasó eso, pero Anteriormente, yo, una desafinación o un descuadre vocal, yo, uy, y era como que, uy, no. Y terminaba el evento y yo como que no, no, Pero ya después uno, va ya, creciendo también? sí, y uno lo toma como que, ok, fue un Hace error. parte de... Sí, sí, hace parte y ya adelante, ay, desafinaste una parte, y yo, ah, sí. O sea, y te juro que me da normal, no es cuestión de que, sí, no me digan nada. Me da como que, sí, o sea, somos humanos, pues puedo desafinar, o sea, ¿sí me entendés? Y sí, afronto eso con mucha tranquilidad. Obviamente trato como de mejorar y decir, uy, no, vea, pilas, voy a cambiar esto. Pero sí, cuando pasan errores, trato como ok, Sí, porque imagínate que sí, o sea, por ejemplo, en mi caso cuando yo era muchacho, pero lo que tú dices es muy cierto, o sea, a medida que uno va pasando el tiempo, ujú, el proceso de madurez de uno va haciéndolo entender, va haciendo que uno vaya construyendo el pensamiento de que en la música el error y la equivocación hace parte de, pues porque exacto. uno es un ser humano y seguramente por más que uno se prepare, Sí, que siempre van a haber sus siempre van a haber cositas, siempre, imprevistos, siempre siempre. que de pronto el guitarrista se preparó bien y se le rompió la cuerda y de pronto no Yeah, tenía otra por ahí y hay que resolver, ya, o que el pianista preparó todo el tiempo sus efectos y llegó el momento de tocar y cuando empezó a tocar algo le pasó, se le olvidó, no lo encontró, sí, algo pasó. Siempre siempre pasan algo ese pasa. tipo de detalles, pero obviamente el punto de la preparación creo que uno tiene que hacer esa parte, ¿sí? Y tú cómo ves, tú como adorador, como cantante, tú cómo ves qué responsabilidades tienen o tenemos los músicos, los que estamos acá, hacia la iglesia. Ahorita me decías algo muy bonito y era que para ti, o sea, el entender que nosotros como músicos éramos como un puente entre Dios y la iglesia, esa función, ¿cómo la ves? O sea, de pronto somos el puente, de pronto tenemos estas ciertas responsabilidades en donde tenemos que hacer que la gente se conecte, Ujú. que muchas veces hay iglesias o lugares donde uno va que no, la Mm, gente es como,
Sí, literal. Y es complejo y uno a veces también sale frustrado. Es muy duro. Seré yo, señor. Yes. Pero uno dice como... Es complicado, después cuando uno entiende que bueno, son lugares y hay gente que es como Cali, que toca ir allá y uno sí, la goza, sí. pero hay lugares que es como otros lugares que no, que son serios puestecitos. ¿Cómo ves esa función y qué pronto preparativos ves que uno debería tener? Obviamente aparte de ya como equipo, ¿no? Obviamente aparte de su relación con Dios, que pues es algo que deberíamos de estar haciendo todos. Debe ir ahí como equipo, o sea, profesionalmente como... Sí, como equipo. Tantas cosas que puedes decir de eso, pero... yo creo que a veces como leer también, o no leer, como discernir el ambiente y hablar con los músicos, hey, notamos el ambiente así, qué podemos implementar aquí, qué canciones podemos hacer, dinámicas, eso. Para ti eso del ambiente, eso es algo fundamental que uno a veces piensa, mande la canción. No. Para ti eso del ambiente, o sea, ¿qué puedes discernir de eso? De pronto que la iglesia sea una iglesia avivada, otra iglesia que de pronto esté más tranquila, o qué puntos o tips pudiéramos dar. Yo creo que notar como el ánimo de la gente, ¿no? Igual, indirectamente o no indirectamente, o sea, se necesita, yo creo que discernimiento, ¿no? Que Dios te diga como que te haga sentir, siempre que voy a algún lugar digo, Señor, hazme sentir lo que está pasando, la necesidad de la iglesia, y de acuerdo a eso, pues ya uno va mirando. Pero sí, hay iglesias que son más tranquilas, va más por la adoración. Entonces, bueno, muchachos, vámonos con adoración, ¿sí? Y de verdad el resultado, o vemos que la gente es como más, muchachos, vámonos y de una, man, o sea. Imagínate esas personas que se han preparado tanto y que de pronto a mí me ha pasado, que de pronto uno por ser egoísta tal vez de que yo me preparé con esto y voy a cantar esto, pero no vemos ese espectro que tú dices, o sea, como, ok, tenemos que discernir el ambiente, ver Dios que realmente me revela, que no hagamos como muchos, y por ahí tengo un amiguito que le gusta. El Señor me reveló que ensayando hasta la 1 de la mañana y a las 9 de la mañana en la dominical el Señor me reveló otras canciones. Eso no, pero no, o sea, discernir el ambiente sí. pero dejar uno atrás lo que uno ha hecho, que le ha costado tanto. ¿Tú cómo ves eso? O sea, hay que tener una madurez para uno dejar atrás lo que de pronto a mí me costó sacar. Claro, lo que ensayamos. Pero no es lo que se necesita para ese momento. ¿Tú cómo ves eso? Es complicado, porque más cuando sabes que en cada grupo hay uno que es como más, no, lo que tocamos es porque es lo que ensayamos y va, esto va. Ese soy yo. ¿En serio, güey? Sí, ese soy yo. Pero estoy cambiando, muchacho. Casi siempre está ese. Y uno como que, hey, no, espérate. Pero cuando uno siente, uno lo hace confiadamente porque luego uno ve el resultado de ese cambio. Uno dice, chample. Y uno ve como la gloria de Dios se derrama y uno dice, era lo que Dios quería, no lo que nosotros queríamos, ¿sí me entendés? Entonces, en base a esas respuestas que Dios da a esos cambios repentinos, es que uno lo hace a ciegas. Porque uno sabe que cuando uno siente eso y habla con la banda, ve, no, siento esto, y te copian, el resultado es diferente. Se nota que Dios está en medio de esa decisión. Sí, exactamente. ¿Y cómo crees que uno debe lidiar con eso, por ejemplo, para personas como era yo? Yo ya no soy así. El Señor está cambiando mi corazón. ¿Y cómo crees que uno pudiera lidiar con ese ego de pero es que esto fue lo que preparé? Y muchas veces esa voz es más fuerte que la voz de Dios, de eso no es lo que va. Eso fue lo que preparaste, pero eso no es lo que va. ¿Cómo crees que uno puede empezar a lidiar con esas voces que le hablan a uno? Yo creo que confiar, ¿no? Confiar y aprender a discernir mi voz y la de Dios. ¿No entiendes? Ese tema...
Sí, Ese tema es pegado. deberíamos aprender en nuestras iglesias cómo se escucha la voz de Dios. En serio, literal. Sí, sí, sí. Eso es otra cosa porque a veces uno piensa que la de uno es la de Dios y no. ¿Sí me entiendes? Usted se mete y cuando boom, Johnny, uy, señor, no era usted. ¿Sí me entiendes? Entonces uno tiene que aprender cómo a discernir, a escuchar, a discernir la voz de Dios y la mía. ¿Qué quiere Dios? Y o sea, ¿qué quiero yo y qué quiere Dios? ¿No? Porque a veces tratamos como cuando se enamoran. Y estamos orando, pero hay involucrado un sentimiento allí, ¿sí me entendés? Pero con Dios toca como que discernir muy bien lo que Él está diciendo y lo que yo estoy queriendo hacer. ¿Sí me Súper, entendés? súper. Es Bueno, y Ticor, pegado. un placer haberte tenido acá en esta charla. Sé que vienes cansado porque vienes de vuelo ahorita, literal. Pero seguramente, como yo te decía al iniciar, pues Dios usa estos espacios para hablarle a alguien. Y seguramente esa palabra llegará, esa persona se sentirá inspirada por lo que nosotros hablamos, o más bien por lo que Dios habló a través de nosotros. Y qué importante es uno cumplir ese ministerio que Dios a uno le dio. Qué importante es que uno escuche su voz y sea obediente a lo que Dios le dice a uno para despedirnos. ¿Tú qué le dirías al Víctor soñador después de todo lo que ha pasado? Que seguramente tú dirás, ay, no, no ha sido mucho, pero Dios te ha usado, te ha llevado a lugares. ¿Y qué le dirías a ese Víctor que de pronto en algún momento tuvo, no sé, inseguridad o en algún momento dijo, no, nunca voy a llegar por allá, no, nunca, convención, nunca. Tal vez no tengo, no estoy de pronto en una familia que conozcan, del supervisor, del directivo, pero después ver cómo Dios te usó. ¿Qué le dirías a esa persona de hace, qué serán, 20 años? No, Uf, mentira. nah. Unos Mentira, que mentira. 17 años atrás. Sí, 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 sí. ¿Qué le diría a ese Víctor? Oh, my goodness. Yo le diría que tiene una palabra ahorita y me olvidó en la mente. La tenía allí que le iba a decir. Pero yo le diría que confiara y que le creyera a Dios. Porque muchas veces Dios habló a mi vida cosas que de pronto ignoré porque pensé que eran mis pensamientos, que eran lo que yo quería y no era lo que Dios quería. Y cuando llega el momento, Dios luego me dice como que, ve, si hubieras hecho lo que yo te puse en el corazón, a estas alturas estarías En otro en lugar. otro lugar, aquí. Pero como que, man. No, le diría aprender a confiar en Dios, o sea, plenamente. Bueno, seguramente eso será para alguien también y muchas gracias por escuchar, Ver, y seguramente, como ya lo dije, Dios habló por medio de nosotros. Dios les bendiga a todos. Dios los guarde.